Muy buenos días, gracias por participar en esta sesión. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy ingeniero preventa para Veritas en licencias online. Esta es una de las múltiples sesiones que hemos hecho constantemente durante estos últimos meses. Y el objetivo de la charla de hoy es conocer las actualizaciones importantes que tiene Veritas en la versión 9.1 de NetBackup. La idea es entender un poco hacia de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué nos espera un poco en el futuro del desarrollo de esta herramienta. Por eso la presentación se titula Innovación, ¿sí? Que es básicamente lo que hace constantemente Veritas. Si ustedes se van a dar cuenta ahora, van a encontrar múltiples cosas novedosas que son resultado de la evolución de la tecnología, no solo de parte de nosotros, sino en los diferentes escenarios en donde podemos tomar backup. Esa es, digamos, la razón del desarrollo de todas estas cosas. Básicamente una herramienta de backup como NetBackup, pues claramente busca proteger la mayor cantidad de cargas de trabajo y en la medida en que la tecnología va evolucionando, pues hay nuevas cargas de trabajo con nuevos conceptos, partiendo del inicio de del desarrollo informático, cuando el backup solamente era algo esporádico y que se hacían unas cintas. Desde ahí viene NetBackup hasta actualmente cuando ya tenemos contenedores que necesitan ser respaldados. Bien, entonces avancemos con el tema. ¿Cuáles son básicamente las líneas de productos o la empresa en general? Las líneas de productos que tiene Veritas actualmente, antes de entrar de lleno sobre NetBackup, ¿cuáles son los productos que Veritas actualmente está, la línea de productos que está desarrollando? Tenemos una línea de productos que es de disponibilidad. La disponibilidad es como la definición de la forma como queremos que una aplicación esté disponible cuando se necesite, es decir, cuando haya alta disponibilidad o altamente disponible para el cliente. Estamos hablando de aplicaciones que no pueden ser interrumpidas porque son de uso crítico para una empresa, para una entidad, etc. Esta línea de protección se centra un poco en Infoscale, que es un producto que tiene Veritas y que hace clusterización, hace orquestación de la disponibilidad, pruebas, ensayos, etcétera, que me permite migrar los servicios desde un data center a otro data center. Este otro data center puede ser la nube. Aquí el comentario es que 10 de 10 empresas de telecomunicaciones y financieras en el mundo, de las más importantes, utilizan este tipo de herramientas para mantener su alta disponibilidad. Sobre el tema de protección, que es el producto que hoy vamos a hablar, hace parte de este grupo de productos de protección, que pues es básicamente la solución para tomarle backup a los datos, guardarlos a cualquier carga de trabajo, guardarlos en un lugar confiable, que puede ser múltiples destinos, y ser recuperado rápidamente en el momento en que haya una contingencia. Sobre este tema es el que vamos a hablar hoy. Y finalmente una línea de productos que se llama Insight, que permite hacer algo que conocemos ampliamente en la tecnología, que se llama gobierno de datos. El gobierno de datos lo que me permite es definir
qué datos tengo dentro de mi empresa y cuáles de esos son útiles para mi operación y cuáles son realmente datos que no utilizo y que básicamente están ocupando mi espacio. Ahí en eso encontramos productos como el producto número 1 en archiving empresarial que se llama Enterprise Vault y varios productos que encontramos en la línea de Insight. Bien, ahora hablando específicamente sobre NetBackup y sobre los productos de backup, la línea de protección de datos de Veritas, estos productos llevan 16 años de líderes en el cuadrante mágico de Gartner para soluciones de backup. Es la solución número 1 en el mercado para backup de recuperación y software de backup, de recuperación y de backup. Dentro de las estadísticas de este producto, pues hay más de 6,000 empleados en todo el mundo dedicados, digamos, a dar a conocer el producto, más de 20,000 partners también en el mundo, más de 80,000 clientes, más de 2,000 ingenieros en todo el mundo que están trabajando en el desarrollo. Esta es una empresa de desarrollo de software y como tal, pues tienen unas áreas de producción, o sea, unas áreas en las cuales se desarrolla el software. Tenemos más de 2,140 patentes a nivel global. Muchas de las patentes que hoy que nosotros tenemos son utilizadas por mucha de nuestra competencia. O sea, curiosamente, estas tecnologías que se han venido desarrollando terminan siendo acondicionadas para un producto de la competencia. Más de 800 cargas de trabajo de diferentes tipos y el 87% de las personas de Fortune 500 confían en nosotros. En este momento en el backup tiene más de 100 exabytes bajo protección, más de 9.6 millones de usuarios y más de 400 petabytes en la nube. Es un poco el resumen del momento en el que está viviendo NetBackup, su crecimiento y su desarrollo. ¿Qué teníamos en NetBackup? En este momento estamos presentando la versión 9.1. En el mes de marzo de este año se lanzó la versión 9. ¿Y qué traía la versión 9? Básicamente, la capacidad de proteger de aquí hacia atrás la mayoría de las cargas de trabajo empresariales. Estamos hablando de sistemas operativos del tipo Microsoft, del tipo Linux y del tipo Unix. Estamos hablando de sistemas en el caso del tipo Linux, de sistemas operativos como Solaris, como AIX, no solamente respaldar el sistema operativo, como lo hacen algunas herramientas, sino que tenemos la capacidad de respaldar las aplicaciones que estén instaladas sobre esas herramientas. Es decir, yo no compro una máquina Oracle Solaris para tomarle backup solo al sistema de archivos. Yo tengo una máquina Oracle Solaris, por ejemplo, para implementar una base de datos Oracle o una base de datos Informix o Sybase. O una máquina AIX, pues regularmente esperaría que utilizara bases de datos por el tipo DB2, por el tipo, ahora, hoy día que tenemos bases de datos no relacionales o bases de datos open source como MySQL, MongoDB, toda esta clase de cargas de trabajo la venimos respaldando. En la medida de que ha evolucionado el producto, hemos llegado hasta la versión 9 respaldando todo este tipo de cargas, ¿sí? Hoy día también cargas en la nube, cargas de trabajo en la nube, nativas en la nube, es decir, no vamos a requerir que se implementen cosas adicionales, sino cuando yo tengo una infraestructura en la nube, puedo respaldarla al interior de la nube o puedo respaldarla entre diferentes nubes. Somos, a pesar de que tenemos mucha integración, fuerte integración con varios de los proveedores de la nube que ustedes ven ahí, como Microsoft Azure o como Amazon, pues nosotros también respaldamos pues las tecnologías de nube de Google, de Alibaba, de todas las tecnologías de IBM, etcétera,
que nosotros podemos, o sea, hay diferentes tecnologías en la nube que nosotros podemos respaldar. Esto es un poco lo que teníamos hasta la versión 9. Además de eso, ¿qué novedades? La capacidad de ser flex scale hiperconvergente, creciendo flex scale, es decir, que creciendo el hardware de nuestros appliances, porque recuerden que NetBackup trae un complemento que son los NetBackup appliances. En marzo de 2021, como les digo, se lanzó la versión 9 de NetBackup. ¿Y qué cargas de trabajo tenía? Pues podamos tomar backup de VMware libres de agentes. Tenemos una funcionalidad o lanzaron una funcionalidad de Dynamic NAS, que es la forma de tomarle backup a diferentes NAS. Como sabemos, las NAS tienen grandes volúmenes de datos y con la opción de Dynamic NAS puedo tomarle backup y puntos de recuperación a las NAS para hacer recuperación masiva y para hacer backup masivos de grandes volúmenes de datos. También tenemos, sacamos el agente de MongoDB versión 4.2 para tomar backup incremental y full. Contenedores flexibles, soporte para acceso de contenedores que, digamos, compartidos, soporte para Azure Stack, soporte para Red Hat 8, Red Hat Enterprise Linux 8, y Bare Metal Recovery, que es una solución que permite recuperar todo un ambiente, incluyendo el sistema operativo y las aplicaciones, todo un ambiente, recuperarlo a cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, incluyendo Solaris, incluyendo IX, incluyendo Linux. O sea, nosotros podemos montar un servidor de Bare Metal Recovery y recuperar el sistema operativo y recuperar las aplicaciones que estén instaladas sobre eso a partir de un hardware diferente o a partir del mismo hardware, o podemos convertirlo en una máquina virtual. En cuanto a la nube, tenemos la capacidad de hacer cloud tiering, o sea, tener la capacidad de tener diferentes niveles de almacenamiento. Vamos a suponer que compramos un almacenamiento de alta velocidad con discos de estado sólido para tener el backup inmediato, pero queremos tener otro segundo nivel de almacenamiento que sea un poco más económico, que tenga menos performance, que tenga menos costo, digamos, para el proveedor de la nube, y podamos enviar hacia allá la data, digamos, que sea un poco más antigua, que sea un backup ya histórico o que sea un backup medianamente reciente. Entonces, nosotros lo podemos hacer en este momento. Lo integrábamos antes hasta para Amazon, pero hoy día ya tenemos integración con el Azure Archive, que es una posibilidad de tener long-term retention, retención de largo plazo en la nube. Además de eso, tenemos deduplicación hacia la nube. ¿Eso qué significa? Que yo puedo hacer data deduplicada localmente o dentro de la nube y puedo guardarla en la nube y no tengo que hacer rehidratación. Esto también es una gran posibilidad. Tenemos volúmenes encriptados en Google Cloud Platform y en Azure. Tenemos snapshots incrementales para Azure, snapshots para Amazon Web Service sin necesidad de integración con el AMI, el Flex Snap para soporte para tomar sobre DLMC, PowerScale y sobre Cúmulo. En cuanto a la simplicidad operacional, pues tenemos una nueva capacidad de ser hiperconvergentes, o tenemos appliances hiperconvergentes que permiten crecer en la medida en que de las necesidades del cliente. Nuestros appliances de Flex Scale son desarrollados con contenedores, con dockers, y esos contenedores nos permiten que dentro del mismo hardware tenga múltiples instancias de esos contenedores y puedan utilizarse dentro de ese mismo equipo para hacer diferentes roles de NetBackup. Eso va a ser mucho más fácil la administración. Tenemos dentro de la interfaz web el usuario, el user interface de
de web, tenemos una versión de manejo de políticas para NDMP. NDMP es un protocolo de las NAS, de algunas NAS especiales, significa Network Data Management Protocol, que es la posibilidad de enviar datos o de mover datos a través de este protocolo grandes volúmenes, es decir, más allá de la limitación del tamaño de un paquete TCP/IP que tiene, digamos, un tamaño máximo. Con NDMP pudiéramos enviar mayores volúmenes de datos y hacer más eficiente el tomar un backup de NDMP. Eso solamente es posible si la NAS que nosotros tenemos tiene habilitado, o sea que el fabricante del hardware habilita la opción de NDMP o tiene capacidad para tenerlo. Si tiene capacidad para tenerlo y está habilitado, podemos integrar un agente nuestro para tomar backup en este tipo de protocolos que son mucho más eficientes para las NAS. En cuanto a la soportabilidad, pues tenemos mecanismos de mejora de percibimiento, de mejora de, digamos, de rendimiento para búsquedas en la base de datos. Esta aplicación, para las que no la conozcan, esta aplicación NetBackup, funciona sobre una base de datos Sybase. Y pues es una base de datos del nivel Enterprise que funciona. La consola de NetBackup puede ser instalada sobre Windows, sobre Linux, sobre Unix en general, sobre cualquier sistema operativo. Y digamos que es una base de datos muy eficiente. Lo que hemos hecho ahora es que hemos mejorado también el rendimiento de la operación de esa base de datos para que sea mucho más eficiente. Sobre seguridad y cumplimiento, entonces tenemos soporte para retenciones más allá de 2038. ¿Qué significa? Que yo puedo crear un job, una tarea de retención de backups que vaya antes, el límite era 2038. Ya nosotros hemos superado esa barrera y podemos tener backup que tengan una retención más allá de ese año, del año 2038. Y el NBAC, soporte para servicios de NetBackup Access Control. El NetBackup Access Control es lo que permite es el acceso de diferentes clientes o diferentes agentes hacia la consola de NetBackup. Entonces está soportado ya en la consola web. Nosotros tenemos una consola Java y una consola web. La consola Java pues es la que tiene la mayoría de las funcionalidades, pero estamos migrando la mayoría de los servicios hacia la consola web. La consola web ya tiene un 80% de los servicios y cada día vamos a ver en la evolución de la herramienta, cada día vamos a ver la consola muy pronto, seguramente 100%, 100% en consola web. ¿Qué es lo que propone NetBackup 9.1? Innovación. Innovación para, por ejemplo, flexibilidad. Ya no solamente estamos trabajando con los Docker de hace rato, sino ya estamos integrados a Kubernetes y tenemos la capacidad de tener múltiples acuerdos de niveles de servicio por carga de trabajo, múltiples SLOs. O sea, yo tengo una carga de trabajo, pero en esa carga de trabajo quiero tener una política, una carga de trabajo, o sea, una máquina virtual, pero en una máquina virtual quiero desarrollar dos acuerdos de niveles de servicio, uno para guardar el backup y conservarlo en un repositorio y otro, por ejemplo, para hacer réplica y poder subir la máquina virtual en un ambiente de la nube o otro ambiente de la infraestructura virtual. Entonces yo lo puedo hacer con múltiples acuerdos de niveles de servicio. Sobre la capacidad de resiliencia, o sea, la capacidad de recuperar rápidamente, pues entonces tenemos el rollback instantáneo, que es la capacidad de que si una máquina virtual o un ambiente en la nube, digamos, se hizo una recuperación y esa recuperación estaba en un punto de recuperación donde había un problema, yo puedo hacer rollback de esa recuperación. La otra
capacidad que ha crecido es la simplicidad operacional en cuanto que tiene la capacidad de escalar con diferentes nubes, con diferentes tiers de, de almacenamiento, políticas inteligentes para la nube. ¿Qué significa? Que si se crea una nueva máquina virtual en la nube, yo puedo detectar esa nueva máquina virtual, puedo ver de dónde se origina la plantilla o de dónde se origina la plantilla, de dónde se origina esa máquina virtual, si fue el resultado de copiar una, si se creó nueva, si tiene algún tipo de base de datos o alguna aplicación, y puede haber una especie de plantilla nuestra o de política nuestra donde dice esa máquina virtual se le puede aplicar la política de base de datos, de máquina virtual, de servidor de archivos, de Active Directory, de lo que sea, puede estar diseñada la política y sencillamente lo que tengo que decirle es que si la aplique o no la aplique. No tengo que ponerme a crear políticas para máquinas. Eso también existe. Las políticas inteligentes también las tienen NetBackup para Oracle, también las tienen para los ambientes virtualizados, para SQL. Hay varias políticas inteligentes que tenemos desarrollado. Esta es la parte nueva, que es en la versión 2.9.1, que son políticas inteligentes para la nube. Bien, sobre la flexibilidad, entonces hablemos de qué. Tenemos la mayor integración de la industria sobre Kubernetes, tanto Kubernetes en la nube o digamos en las instalaciones del cliente. Hay varios proveedores de Kubernetes. Están los de VMware, los de Red Hat, los de Google Container. Todos ellos nosotros los podemos integrar. ¿Qué podemos hacer? Podemos tener movilidad entre distribuciones, podemos tener cero curva de aprendizaje para tomarle backup a estos Kubernetes, porque es lo mismo que manejar el backup, no cambia en nada, o sea, básicamente es el mismo concepto que venimos manejando en el backup. Recuperación, lo que yo quiera y cuando lo quiera, entonces puedo proteger los namespace de los contenedores y los volúmenes individuales. Puedo hacer rollback persistente de los volúmenes, puedo restaurar todo el namespace o los nombres de espacios enteros o recuperar recursos individuales dentro del namespace. Puedo hacer integración nativa o es con integración nativa que puede proteger utilizando las herramientas nativas de Kubernetes para tomarle el backup. Recuerda que lo que hacemos nosotros básicamente al integrarnos con Kubernetes es tomarle backup al Kubernetes del contenedor, a los datos que tiene el contenedor y que son básicamente, poco para aclarar los que tengan dudas sobre el tema, pues los Kubernetes son como la evolución de las máquinas virtuales. Ahora son contenedores que funcionan sobre cualquier entorno, dependiendo obviamente del tipo de Kubernetes de contenedores. Hay diferentes tipos de contenedores. Kubernetes es una forma de contenedores que tiene el mercado. Múltiples SLAs, Service Level Object, aplicados en la misma carga de trabajo en una máquina virtual. Entonces, yo tengo una máquina virtual y puedo tener dos acuerdos de niveles de servicio para esa máquina virtual. Puedo tomarle backup y hacerle consistencia de datos, o puedo replicar la data a una infraestructura diferente, a un sitio diferente y tener resiliencia con ese sitio. Puedo monitorear los RPO basados en riesgos, puedo recuperar en cualquier lado, recuperarme incluso desde el backup o desde la replicación. Puede pasar que hicimos una réplica, pero es que la réplica está con los datos en producción, en vivo, en caliente. ¿Qué pasa si esa máquina, si ese servidor del cliente, esa máquina virtual o ese hipervisor es atacado por ransomware? Pues yo replico el ransomware, ¿sí? Es lógico. A menos que tuviera herramientas, ahora más adelante vemos un poco las herramientas de seguridad, pero hay herramientas de seguridad y ya hay otras que funcionan y otras que no. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo todo réplica y voy a subir la réplica, pero resulta que la réplica está encriptada también. Entonces, puedo hacer un procedimiento para recuperarme
desde el backup. O sea que tengo dos opciones, dos posibilidades igualmente válidas para poder hacer esa recuperación. Y también puedo hacer pruebas automatizadas, es decir, tomé el backup, lo repliqué, envié el backup, envié la réplica de una máquina virtual hacia un sitio y quiero probar si esa máquina virtual va a subir en ese sitio destino y si va a subir, cuál es el estado, o sea, cuáles son si se están cumpliendo los requisitos para subirla, pero no la estoy subiendo en realidad, sino estoy abriendo un ambiente virtualizado temporal para que pueda probar ese ensayo, ¿sí? Pueda probar cuál es la posibilidad de migrar el servicio sobre esa máquina virtual cuando haya un inconveniente. Además de eso, tenemos políticas de replicación inteligente para repararlas, es decir, obviamente, como esto se trata de transmisión de data sobre un canal, pues los canales y sobre todo los canales de larga distancia, los LAN, tienen una alta tendencia a los errores, entonces lo que podemos hacer es, cuando haya una réplica, validar la réplica y asegurarnos de que la réplica esté correcta, y si no es así, no se replica toda la data, sino se replica lo que no ha llegado correctamente, una replicación inteligente. Sobre la simplicidad operacional, pues tenemos, como dijimos ahora, políticas inteligentes para la nube. Eso que permite descubrir la data que está dentro de mi nube, descubrir las máquinas que tengo dentro de mi nube, basadas en tags que tengan esas máquinas, facilitar la coordinación entre los propietarios de las aplicaciones y el equipo de backup, de modo tal que le puedo decir, oiga, detecté una máquina con Oracle o detecté una máquina con SQL o lo que sea, y es posible que le apliquemos esta política. El que maneja, por ejemplo, el manejador de la base de datos, el propietario de la base de datos puede decir, no, no me interesa esa política, quiero una política diferente, se puede coordinar. Podemos hacer abstractos de la complejidad en la nube, políticas consistentes a través de las nubes, es decir, si yo quisiera mezclar nubes, puedo hacerlo y puedo tener políticas consistentes entre ellas, réplicas entre ellas, crear rápidamente las políticas. Yo voy a tomar el backup a una máquina en la nube, él me dice cuáles son las posibilidades de acuerdo a los atributos de la máquina, y puedo meterlo, por ejemplo, en un grupo que diga a un plan de protección basado en un RPO y un RTO que tenga esa máquina virtual. Puedo personalizarlo, ver cómo va a quedar, verificar y luego lanzarlo. Todas estas políticas inteligentes en la nube funcionan sobre Azure Stack, sobre Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud Platform. Autoscaling en la nube. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Como les dije hace un rato, yo necesito nubes, diferentes storages en la nube. Yo necesito que los recursos crezcan, pero de acuerdo a mis costos. Entonces, yo puedo reducir los costos al hacer, por un lado, clientes delgados en el backup. Puedo hacer un despliegue, por ejemplo, de máquinas temporales y las puedo quitar. Puedo ajustar los recursos de cómputo, por ejemplo, si yo estoy haciendo una labor de duplicación en el origen de una máquina, tendría que aumentar los recursos, lo puedo automáticamente desplegar cuando quiero que sea la política de duplicación, aumentar los recursos de RAM fundamentalmente, o adaptarme básicamente a las cargas de trabajo. Puedo hacer automáticamente provisión de máquinas virtuales, puedo hacer, digamos, el rendimiento o el movimiento lo puedo hacer paralelo entre varios canales. Puedo hacer, digamos, juntar demandas o hacer o reunir demandas de cargas también. Eso depende mucho un poco de la implementación. Asegurar que los requerimientos que tiene esa máquina virtual que está en la nube cumpla siempre o alcance siempre lo que necesita. En cuanto a la resiliencia, entonces,
primero, resiliencia contra el ransomware. Protegemos todos los datos, los que están en cualquier lugar, en el data center del cliente, en las máquinas del cliente, en los servidores de un cliente que no tiene data center, sino son dentro de su infraestructura o en un data center. Lo podemos hacer en un data center de terceros. Tenemos muchos ejemplos en muchos países de data center que utilizan nuestra herramienta para brindar backup como servicio o en la nube. En cualquier nube, como ustedes se dieron cuenta, obviamente tenemos más desarrollo, más integración con los principales proveedores de la nube, pero ustedes pueden darse cuenta en la lista de compatibilidad de nubes que tiene Veritas que hay más de 30 diferentes nubes sobre las cuales nosotros podemos integrarnos en la mayoría de las funcionalidades. Ya como backup, digamos, hacia la nube, prácticamente en todas, pero digamos que en cuanto haya funcionalidades que se tengan que hacer dentro de esa nube, sí hay unas nubes específicas. Pero tenemos la capacidad de ser el almacenamiento inmutable y nos podemos integrar contra el almacenamiento inmutable. Entonces, claro, como tenemos una amenaza que se llama el ransomware, necesitamos la capacidad de que sea inmutable el almacenamiento. ¿Qué significa que el almacenamiento sea inmutable? Que no pueda ser modificable. Como si ustedes lo guardaran en un CD-ROM, los que todavía conocen CD-ROM, en algo que sea protegido únicamente, o sea, que sea protegido contra escritura y que no sea protegido, que no se pueda, sino solamente leer. Los famosos dispositivos WORM, WORM. Esos dispositivos, hay dispositivos de hardware que hacen eso, pero en el software también se puede habilitar esa función. Yo puedo habilitar en el software que determinados sectores de un disco tengan la capacidad de ser inmutables para que ningún otro proceso pueda alterarlos. Eso es la inmutabilidad del storage. Nosotros podemos integrarnos primero contra dispositivos de almacenamiento de hardware que tengan la capacidad de WORM o contra dispositivos que tengan software y que tengan nuestra tecnología permite inmutabilidad en nuestros appliances y en nuestros almacenamientos a partir de esta versión. Esto va a permitir que la data esté protegida, la data del backup esté protegida contra un ataque de ransomware. Y pues digamos que cumple los requerimientos de la industria. Ahora, sobre el respecto de detectar e informar sobre datos que pueden ser sospechosos, nuestra herramienta y algunas herramientas complementarias a el backup, como Aptare o como Data Insight, permiten detectar archivos con comportamientos sospechosos y a través de inteligencia artificial poner en alerta al administrador respecto a ese tipo de archivos que están haciendo un comportamiento extraño. Además de eso, tenemos capacidad de manejar los usuarios y la infraestructura, es decir, solo los usuarios con capacidades o con permisos suficientes pueden hacer modificaciones, no un operador de backup. En nosotros siempre han existido ese tipo de roles y esos roles van a facilitar que solamente los que tengan los permisos pueden hacer el problema y también podemos tomarle backup a los datos cuando detectamos que hay alguna alerta o que hay alguna tarea que se pueda estar generando. Sobre la recuperación, por un lado, si necesitamos recuperación masiva, es decir, sufrimos un ataque masivo, no pudimos contener el ransomware, no tuvimos las suficientes herramientas. Nosotros no somos una herramienta de seguridad, nosotros no desarrollamos bloqueos contra el ransomware porque no es nuestro rol. Para eso hay casas desarrolladoras de software que hacen software de seguridad. Nosotros lo que procuramos es que el backup que tome nuestra herramienta no vaya a ser atacado contra el ransomware. ¿Sí? Pero puede haber pasado para un cliente que inevitablemente sufrió ransomware, no pudo superar el problema y necesite recuperarse rápidamente a partir del backup. Para ello, el cliente tiene la capacidad de recuperación masiva de NetBackup. O sea, si yo tengo que recuperar
un servidor o varios servidores simultáneamente, podemos hacerlo a través de la recuperación a escala que tiene NetBackup. Además de eso, pues puede, digamos, impedir hacer consistencia de datos, maneja la infraestructura del sitio y controla el rato. Sobre lo nuevo que hay respecto a esa protección, entonces tenemos la capacidad de hacer inmutabilidad. Antes lo hacíamos en Azure, hoy día ya también lo hacemos para Amazon. Los Object Log de S3, la data y la metadata pueden ser integrados con nosotros, o sea que en un almacenamiento en S3, en cualquier S3, el S3 no es solamente de Amazon, sino hay más proveedores de S3. La mayoría de los proveedores de nube son S3, con excepción de Microsoft, que tiene su propio tipo de objetos. Previendo los datos en la nube antes de que sean comprometidos, asegurar el cumplimiento y governance de los datos. Tiene una encripción fuerte en ambos de las dos maneras, datos en tránsito y datos en reposo. En tránsito a través del protocolo de HTTPS o TLS, HTTPS, y a través de la encripción. Nosotros nos podemos integrar con cualquier herramienta de encripción de las que tiene el mercado. Nosotros también tenemos la capacidad de encripción, pero si el cliente está más interesado en utilizar herramientas de encripción de terceros, también lo puede hacer. Sobre nuevos desarrollos en VMware Continuous Data Protection, entonces la capacidad de hacer backup continuo de VMware, que va a permitir, el backup continuo va a permitir, por un lado, que las máquinas tengan un RPO cercano a cero, porque pues va a ser constante el backup. No estamos hablando de réplica, es diferente, es un backup continuo, es decir, estoy haciendo que la herramienta de backup, cuando se hayan cambios en la data del repositorio de la máquina virtual, cuando hayan cambios, yo puedo definir un poco los cambios. Cuando hayan ese tipo de cambios, yo digamos, de un porcentaje, cambia en un porcentaje, no que sea pues el 0,01%, pero sí un porcentaje que valga la pena para tomar un backup. Eso se llama Continuous Protection, Continuous Data Protection. Eso me va a ayudar a trabajar, a tener un bajo RPO, un bajo RTO, y puedo tener almacenamientos de alto nivel, es decir, en almacenamiento súper rápido, me va a recuperar rápidamente. En cuanto a la detección, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer desde NetBackup? Hacer clasificación de los datos y la tendencia de los datos. O sea, si de pronto estábamos tomando un backup de una máquina virtual y al detectar un nuevo backup nos damos cuenta que la máquina cambió un 50%, un 60%, podemos sospechar que esa máquina contiene algo raro porque los cambios no son tan repentinos. Entonces podemos detectar y alertar sobre comportamientos de los datos, como cambio de cantidad de archivos, como el porcentaje de duplicación que haya cambiado, el tamaño del backup o cambios en el tiempo, ¿sí? Cambios en el contador de tiempo, de pronto un retroceso en el contador de tiempo que no era, o un avance en el contador de tiempo que no era, que no debería corresponder. Entonces, basado en la metadata que tenemos en el backup, podemos comparar los comportamientos extraños en el almacenamiento. Además, podemos asegurarnos que los datos siempre sean recuperables a través de una medida que yo puedo tomar, y es probar la máquina virtual en un ambiente de prueba, de modo tal que el ambiente, cuando yo lo pruebe, yo estoy seguro de que si yo voy a subir esa máquina virtual en producción, va a funcionar perfectamente bien. En recuperación, en recovery, tenemos el instant rollback de VMware, que reduce básicamente, o sea, algo pasó en una máquina virtual, quiero recuperar la máquina virtual en un punto en el tiempo específico, puedo hacer ese rollback, puedo actualizar los planes con tranquilidad,
En Nutanix Acropolis Hypervisor puedo hacer recuperación granular, puedo hacer descubrimiento inteligente de máquinas virtuales dentro de Acropolis, libre de agentes, no hay que instalar agentes dentro de Acropolis. Puedo hacer recuperación flexible con una máquina virtual completa o una máquina individual. Ahí estamos hablando de políticas para Acropolis, Acropolis Hypervisor, que es la herramienta de virtualización de Nutanix. Eso básicamente lo que pues estamos ofreciendo, las novedades de NetBackup. Tenemos, digamos, hay modelos de licenciamiento de NetBackup. El más común, el que se está poniendo como regla, es un licenciamiento todo incluido, que es el licenciamiento por capacidad. Usted por capacidad tiene todas las funcionalidades, las capacidades de NetBackup, tanto con la cantidad de agentes ilimitados, la cantidad de funcionalidades ilimitadas y también las capacidades de duplicación, etcétera. Eso es el licenciamiento, todo incluido, todo en uno incluido. Pues también hay otros métodos de licenciamiento que lo pueden consultar con sus, digamos, con sus equipos, con su, pues esta sesión regularmente tiene asistentes de varios países, entonces en cada país hay un ingeniero preventa de licencias online que los puede apoyar sobre la manera de licenciamiento que está haciendo. Pues, ¿qué podemos hacer hacia adelante? Pues podemos trabajar configurar una demo, podemos conseguir una licencia NFR por unos días para que ustedes la prueben. Puedo utilizar en las herramientas que tienen el backup. Acuérdense en que Veritas, entendiendo yo que pues todos los asistentes son partners de Veritas, tienen acceso a una herramienta que es el PartnerNet, y en el PartnerNet ustedes pueden encontrar las guías de instalación, las guías de administración de los productos, de NetBackup y de todos los productos. Pueden encontrar las listas de compatibilidad del hardware, los problemas más conocidos, los hotfixes, etcétera. Entonces, todas esas clases de cosas ustedes las pueden encontrar, y pues cualquier cosa que necesiten, estamos nosotros los ingenieros preventa de LOL que los podemos apoyar en lo que necesiten. Eso era básicamente la razón de mi charla de hoy. Estoy atento a escuchar si tienen alguna pregunta, si tienen algo que quieran comprender ahora. Igual esta era una charla solo de producto nuevo, o sea, de cosas nuevas. No era una charla de producto como tal, creo que eso lo hicimos hace poco también, hablamos de lo que traían el backup y las ventajas. Bien, Julio Villasís. ¿Hay alguna herramienta que nos permita medir el rendimiento de duplicación? Sí, dentro de NetBackup usted puede ver en qué porcentaje está la de duplicación. O sea, si tenemos NetBackup, NetBackup tiene una integración o una herramienta que permite generar el reporte del consumo que usted tiene actualmente, y esa herramienta también saca el porcentaje de duplicación. El porcentaje de duplicación no es estándar sobre todos los tipos de datos. El porcentaje de duplicación depende del tipo de datos, de la forma de poder ubicar los datos, si son únicos o no. No es lo mismo, digamos, hacerle de duplicación a un archivo de oficina, de Office, por ejemplo, a hacerle a una imagen, ¿sí? A menos que la imagen sea completamente igual, no pudiera duplicarse. Entonces, esas son las cosas que podemos hacer. Y eso se hace a través, la consola se llama NetInsights y ahí la pueden hacer. No sé si habrá más preguntas.
Con la versión 9, dice Iván, con la nueva versión 9.1, características únicas que no tienen la competencia, por ejemplo, BIM. Pues claramente, nuestra integración con, digamos, con las, por un lado, si hablamos específicamente de BIM, BIM, por ejemplo, en ambientes de la, BIM, por ejemplo, desde la, perdón, BIM no tomaba capa ambientes, ambientes IX y Solaris, sino solamente el sistema de archivos, solo el sistema de archivos. Si ustedes tienen un Oracle sobre sobre IX o sobre Solaris, no funciona. Además de eso, no hace backup, digamos, a nivel del disco. Mejor dicho, BIM es solamente efectivo cuando se trata de tomarle backup a máquinas virtuales. Es muy bueno en eso y nadie lo puede negar. Pero cuando se trata de otros entornos, es muy, muy complejo. Bueno, esa es una pregunta, espero que hay varias. ¿Es parte del producto de NetBackup? Sí, sí, Julio. El Net Insights es parte del producto, es una herramienta para medir el consumo, ¿sí? Básicamente. Entonces, si se licencia, mejor dicho, esa herramienta le dice a usted cuánto, eso la puede habilitar, en la misma consola está habilitada, si es parte del producto. Ahora dice Julio, otra vez Julio, si hay una herramienta que permita la migración de los datos realizados de otros software. Ese es un gran problema que tiene no solamente Veritas, sino todos los problemas, todos los productos de backup. Y es que la forma como se construyen se encapsulan los archivos, la forma como se encapsulan los archivos es propia de cada herramienta, entonces no se puede leer. Entonces tendríamos varias alternativas. Una alternativa es hacer la migración manualmente, es decir, llevar los datos a, un servidor y luego tomarle backup al servidor. Eso es bien complejo. Otra posibilidad es, hay una herramienta, no es de Veritas, es una herramienta de un tercero, es básicamente un servicio, no es un software, sino es un servicio, que cobra por capacidad y que te puede migrar los datos. Es un servicio, no tengo, digamos, referencias, sé que vale mucho dinero, pero no tengo, digamos, pudiera Julio, ¿de dónde está? ¿En qué país estás? ¿En Chile? Para que me escribas en Ecuador. Ok, Julio. Yo creo que te podemos buscar la información de cómo se llama la herramienta. No la vendemos nosotros, sino es un tercero que ofrece eso, que puede hacer entre cualquier herramienta, es decir, entre cualquier software de backup a cualquier otro software de backup. ¿Sí? Esa herramienta, pero esa herramienta no es nuestra, ni viene incluida dentro de nuestra licencia, ni la ofrecemos ni nada. Además, no se vende como herramienta, sino se vende como un servicio de migración. Entonces, pero pues te podemos conseguir la información de de cómo se llama la herramienta para que puedan averiguarlo. Es la única que yo conozco. Supongo que en el mercado debe haber alguien también que esté muy inquieto de eso. Aquí en Colombia he visto varias empresas que están ofreciendo este tipo de servicios. No estoy seguro si es con la misma herramienta, que están migrando hasta cintas, porque pues también tenemos un problema. Aquí tenemos un requerimiento de servicios de una empresa que tiene cintas LTO1 y quiere llevarlas al LTO más grande actual, 8, 9, bueno, 8. Y pues eso es un complejo, eso es muy complejo. Entonces, yo sé que hay una herramienta que no tengo el nombre ahora y digamos no es nuestra, pero puedo averiguarlo. Hay otra herramienta y la otra sería manual. Ya
nuevas herramientas si no las conozco. Pero de parte nuestra no hay forma de hacerlo. Ni siquiera entre NetBackup y Backup Exec, que es el otro producto de Veritas. No, no se puede migrar no se puede migrar la imagen, porque el catálogo en última sería una base de datos y sería recatalogar, pero como las imágenes solo las reconoce la herramienta, pues no lo podemos hacer. No sé si quedaron claras las preguntas y si tenemos más preguntas. Vale, Julio, con mucho gusto. Muy bien. Si no hay más preguntas, si no hay más dudas, ya saben que pueden contar con nosotros, licencias online. Cada país hay un grupo de licencias online trabajando para Veritas, o ingeniero preventa y product manager, que los pueden atender en las dudas técnicas, en hacer demostraciones, en hacer, si fuera. Tengo otra pregunta de Julio. ¿El respaldo con las OIP, cuando te refieres a la OIP son los contenedores o te refieres a, no, no entiendo esa sigla, honestamente? Oracle Intelligent Policies. Ah, ¿será? ¿Sí? Ah, ok. Eh, las Oracle Intelligent Policies son políticas que están definidas para una base de datos Oracle sobre las instancias de Oracle, las tablas y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que dice la política inteligente de Oracle? Si yo creo una nueva instancia de Oracle y esa instancia, digamos, tiene una similitud con otra máquina que también tenga esa instancia, o en otra máquina, o en esa misma máquina con otras instancias similares, pues él aplica la misma política si yo le digo. Él me pregunta, o sea, él me saca un mensaje diciendo, encontré una nueva máquina de Oracle. Aplico la política de Oracle que tengo para esa máquina o usted quiere cambiar. Entonces, si la máquina tuviera repositorios, la instancia tuviera repositorios similares o, digamos, de acuerdo a un path que yo defina, yo puedo decirle sí, aplique la política de Oracle y no tendría que crear una nueva política de Oracle para esa nueva máquina con ese sistema. ¿Listo? Muy bien. Bueno, si no tienen más dudas, entonces les agradezco su tiempo. eh, y estaremos atentos. Esta presentación se les va a enviar en formato PDF desde el área de marketing y la grabación también. Entonces, pues cualquier cosa, con mucho gusto estamos atentos para apoyarlos. Muchas gracias por el tiempo, por la hora dedicada a esta sesión y estaremos más adelante con más sesiones de conocimiento sobre Veritas. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.